hay algo que casi ningún video turístico sobre Campeche te va a decir. En pleno estado que la gente imagina como un horno constante entre selva y playa, existen noches donde de verdad vas a necesitar una cobija. No es un dato aislado, no es un capricho del clima de un solo día. Es un patrón que se repite año tras año en 10 pueblos muy concretos, casi todos ignorados, casi todos fuera del radar turístico, porque el estado entero carga con la fama de ser el rincón más sofocante de la península. Hoy vamos a desmontar esa fama pueblo por pueblo. Estos son los 10 lugares de Campeche donde el clima se porta mejor de lo que nadie te contó. Y te adelanto algo. El número 1 está tan escondido en la selva que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas turísticos del estado. Si te gusta este tipo de recorridos, déjalo en un like, suscríbete y activa la campana para no perderte los que vienen. Empezamos. Para entender por qué existe este otro Campeche, hay que dejar de mirar el mapa turístico y mirar el relieve real. El estado no tiene montañas, eso es verdad, pero sí tiene algo que casi nadie menciona. Una franja de colinas bajas conocida como la Sierra Alta o el Puch, que corre desde el sur de Champotón hacia el norte, y una masa de selva alta protegida en el sureste, la reserva de Calakmul, que funciona casi como un pulmón que enfría el aire a su alrededor. Aquí no hay heladas ni chamarras gruesas todo el año, pero sí hay algo real y medible. Pueblos donde la brisa del Golfo entra directo sin obstáculos. Pueblos donde la sombra de la selva baja varios grados la sensación térmica. Y pueblos que, comparados con el resto del estado, se sienten como un respiro genuino. Con esa base puesta, arrancamos el conteo. Puesto número 10. Y empezamos justo donde la historia de Campeche empieza a escribirse, en la desembocadura del río que le da nombre a todo un municipio. Champotón, el pueblo que vio pelear a los primeros españoles que pisaron estas tierras. Está a nivel del mar, con una temperatura media anual de 26 grados, aunque su rango puede sentirse duro, entre los 18 y los 35 grados según la época. Lo que salva a Champotón no es el número exacto, es su ubicación, justo donde el río se abre al Golfo. Ahí la brisa marina entra sin obstáculos por las tardes, arrastrando ese olor a sal y a manglar, mezclado con el pescado fresco de los puestos junto al malecón. Las mañanas amanecen templadas. El mediodía aprieta como en cualquier punto de la costa, pero hacia las 5 de la tarde, cuando el viento del Golfo se levanta, la temperatura cae de golpe y el pueblo entero parece exhalar. Caminar por su malecón en esa hora, con el río a un lado y las lanchas pesqueras meciéndose despacio, es la primera señal de que este conteo va en serio. Puesto 10, asegurado. Puesto número 9, y nos movemos un poco tierra adentro, hacia un municipio que la mayoría de la gente ni siquiera sabe pronunciar, aunque su nombre esconda algo curioso. Tenabo, la tierra de las pequeñas lomas. Se asienta sobre lo que los locales llaman la Sierrita, una versión modesta del Puch, con ondulaciones que no pasan de los 40 metros, pero que bastan para romper la monotonía plana del resto del estado. Su temperatura media ronda los 26 grados, con un rango entre 19,5 y 32,5 grados que, comparado con otros municipios costeros, se siente más contenido, menos extremo. Lo que distingue a Tenabo no es solo el número en el termómetro, es la combinación de esas lomas suaves con la cercanía al mar, apenas a unos kilómetros del litoral. Esa doble influencia, colina y costa, le da al pueblo un aire que no es completamente húmedo de selva ni completamente salado de playa, sino algo intermedio, casi equilibrado. Caminar por sus calles al atardecer, cuando el sol ya no pega directo y el viento empieza a colarse desde el oeste, es sentir cómo el pueblo entero se acomoda para la noche, sin necesidad de aire acondicionado a todo volumen. Las casas bajas, de fachadas sencillas, guardan ese fresco de la tarde hasta bien entrada la noche. Algo que sus vecinos de la costa turística no siempre pueden presumir.
El terreno calcáreo que forma esas lomas también filtra el agua de lluvia con rapidez. Así que, incluso después de un aguacero fuerte, las calles no se encharcan y el aire se limpia casi de inmediato, dejando ese olor característico a piedra mojada y vegetación baja. Es de esos pueblos que uno cruza en la carretera sin detenerse, camino a Campeche capital o a Champotón, sin saber que ahí mismo, entre sus lomas de piedra caliza, se esconde uno de los climas más equilibrados del centro del estado. No tiene playa que lo anuncie, ni cascada que lo haga viral. Solo esa combinación silenciosa de altura mínima y brisa constante que lo mantiene fuera de los extremos que sufren sus vecinos. Puesto 9, y el conteo empieza a ponerse interesante. Puesto número 8, y nos adentramos todavía más, hacia el punto donde las carreteras del sureste mexicano se cruzan, y donde la selva empieza a ganarle terreno a los pastizales. Escárcega, la puerta de entrada a Calakmul. Registra una temperatura media anual de casi 27 grados en la mayor parte de su territorio. Pero hay un detalle que pocos conocen. En el tercio sureste del municipio, ahí donde la selva se vuelve más densa y empieza a fundirse con la reserva de Calakmul, la temperatura media baja por debajo de esos 26 grados. No es casualidad. Más del 70% del territorio de Escárcega está cubierto por selva mediana. Algunas zonas con árboles que alcanzan hasta 30 metros de altura, formando un techo verde que corta el sol directo y mantiene el aire más fresco y húmedo debajo de esa sombra. Escárcega no es un pueblo pintoresco en el sentido tradicional. Es más bien un cruce de caminos, un lugar de paso hacia Mérida, hacia Chetumal, hacia el corazón mismo de la selva maya. Su historia nació así, como estación de ferrocarril, como punto donde las rutas se dividen, y esa identidad de cruce se siente todavía en sus calles anchas y su ritmo de gente que llega, descansa una noche y sigue camino. Pero para quien se detiene más de lo necesario, hay algo distinto en el aire de sus tardes. Esa humedad espesa de selva que reemplaza el calor seco y agresivo de otras zonas del estado, casi como si el aire pesara distinto aquí. Las lluvias llegan generosas, entre 1100 y 1500 milímetros al año según la zona, alimentando ese verde que nunca parece secarse del todo, ni siquiera en los meses más secos del invierno. Los atardeceres en Escárcega tienen ese fenómeno particular de la selva baja, donde el calor del día se queda atrapado bajo las copas de los árboles hasta que, de golpe, el sol se esconde y la temperatura cae con una rapidez que sorprende a quien no está acostumbrado. Es un pueblo de paso que, sin proponérselo, guarda uno de los microclimas más frescos del centro del estado, justo en la frontera donde la civilización cede el territorio a la selva. Puesto 8, y ya estamos entrando en el terreno de la selva de verdad. Puesto número 7, y volvemos hacia el norte, a un municipio conocido por dos cosas que parecen no tener relación entre sí: sus campos agrícolas trabajados por comunidades menonitas y un clima que, dentro de la zona del Puc, se siente distinto. Jopelchen, tierra de los 5 pozos, está a 89 metros de altitud. Una cifra modesta si la comparamos con cualquier pueblo de montaña, pero suficiente para marcar diferencia dentro de un estado que en su mayoría no supera los 40 o 50 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura media anual ronda los 26,5 grados, con un rango amplio que va de los 17 a los 36 grados según la temporada, y con mínimas que en las madrugadas de enero pueden bajar hasta los 10 u 11 grados, algo que en el resto del estado casi nunca ocurre. Lo que hace especial a Jopelchen no es solo la altitud, es el paisaje que esa altitud sostiene. Campos ordenados en parcelas geométricas que se extienden hasta donde alcanza la vista, silos blancos asomándose entre los árboles, y esa mezcla curiosa de idiomas que se escucha en su mercado: el maya, el español y el plautdiech, de las comunidades menonitas que llegaron aquí en distintas oleadas buscando exactamente eso: tierra fresca y fértil para trabajar sin el calor asfixiante de la costa. Los carruajes tirados por caballos que cruzan sus calles
mezclados con las camionetas de los productores locales. Le dan a Jopelchen una postal que no se parece a ningún otro punto del estado. Las mañanas de invierno en Jopelchen piden una chamarra, algo que sorprendería a cualquiera que solo conozca el Campeche de las postales de playa. La neblina ligera que a veces cubre los campos al amanecer, antes de que el sol termine de subir, es otro recordatorio de que aquí, aunque sea por unos grados de altitud, el clima juega con reglas distintas al resto de la estado. Puesto 7. Y la lista sigue subiendo en altura, aunque sea poco a poco. Puesto número 6. Y regresamos a la costa, pero esta vez a un punto donde el Golfo se encuentra con un accidente geográfico curioso. Dos formaciones rocosas que le dan nombre a todo el lugar. Ceiba Playa, el pueblo de las tetas. Tiene una temperatura media anual de 27 grados, con máximas de hasta 36 en verano, pero con un dato que la separa del resto de la costa. Sus mínimas de invierno bajan hasta los 17 grados, algo que en un estado tan cálido como Campeche se siente casi como un lujo. La razón es simple. Ceiba Playa está completamente expuesta a la brisa del Golfo, sin ninguna barrera que la detenga. Y esa brisa entra con fuerza, sobre todo hacia el final de la tarde, cuando el calor del día empieza a ceder. Ahí, entre las rocas que le dan nombre al pueblo, el viento se cuela con una intensidad que no se siente en ningún otro punto de este conteo. Los pescadores lo saben desde hace generaciones, y por eso salen a faenar de madrugada, cuando el mar todavía está en calma antes de que el viento de la tarde levante oleaje y complique el regreso. El puerto pesquero, pequeño pero activo, marca el ritmo del pueblo entero, con lanchas entrando y saliendo desde antes de que amanezca del todo, mientras el aire todavía conserva algo del fresco nocturno. Caminar por su litoral al atardecer, con esas formaciones rocosas partiendo el horizonte y el viento despeinando todo a su paso, es una experiencia que combina lo agreste con lo relajante, algo que ningún pueblo de interior puede ofrecer por más selva o altura que tenga. Las playas solitarias que rodean el pueblo, sin la infraestructura turística de otros destinos del estado, guardan esa sensación de descubrimiento genuino, de estar parado en un lugar que el resto del mundo todavía no ha encontrado. Puesto 6, y el podio empieza a acercarse. Puesto número 5, y llegamos a un lugar que en 2020 se ganó un título que muy pocos pueblos costeros logran, el de Pueblo Mágico. Aunque su verdadero tesoro no está en sus calles, sino en el aire que se respira ahí. Isla Aguada, la punta donde el Golfo se encuentra con la laguna. Está prácticamente a nivel del mar, asentada en la punta de la península de Palmar, con el Golfo de México golpeando por el norte y el estero de Sabancuy abriéndose hacia la laguna de Términos por el sur. Esa posición, atrapada entre dos cuerpos de agua, es lo que la hace especial. La temperatura media del municipio al que pertenece ronda entre los 26,4 y los 27,8 grados. Pero el número real no cuenta la historia completa. Lo que cuenta es que aquí la brisa no llega de un solo lado, llega de dos, cruzándose sobre el pueblo casi todo el día, sobre todo hacia el atardecer, cuando el viento del Golfo y el de la laguna parecen encontrarse justo encima de las calles del pueblo. Los pescadores que salen de madrugada hacia la laguna de Términos, la más grande de su tipo en todo el Golfo de México, describen esa sensación de doble corriente de aire, como algo que no se siente en ningún otro punto de la costa campechana. Isla Aguada fue durante siglos un punto de paso obligado, refugio de piratas primero, después, puerto pesquero discreto. Y hoy, un pueblo que conserva ese aire de lugar apartado, casi olvidado. A pesar de su nombramiento oficial, caminar por su malecón al final de la tarde, con las lanchas regresando cargadas y el sol cayendo entre dos aguas distintas, es entender por qué este pueblo, a pesar de ser diminuto, se ganó su lugar en el mapa. No es solo el paisaje, es el aire mismo el que se siente distinto aquí, más limpio, más constante, sin la pesadez húmeda que domina otros tramos de la costa.
Puesto 5. Y el podio ya está a la vuelta de la esquina. Puesto número 4. Y nos metemos de lleno en la región conocida como Los Chenes, la tierra de los pozos. Un nombre que no es casualidad porque aquí el agua siempre estuvo bajo tierra, en cenotes y grutas que los mayas conocían mejor que nadie. Xibalchén, uno de los puntos más altos de esa franja de colinas del PUC que atraviesa el estado. No existen aquí los registros meteorológicos detallados de una ciudad grande, pero los reportes de estaciones cercanas coinciden en algo constante. En los días más calurosos del año, cuando Champotón o Escárcega rondan los 34 grados, Xibalchén se mantiene varios grados por debajo. Una diferencia que los propios habitantes notan sin necesidad de termómetro. La explicación está en la combinación de su altura moderada dentro del PUC y la vegetación que todavía cubre buena parte del municipio. Una selva baja que no es tan densa como la de Calakmul, pero que basta para filtrar el sol directo sobre las calles del pueblo. Xibalchén conserva ese ritmo de pueblo maya tradicional, con su iglesia colonial en el centro y calles que se organizan alrededor de cenotes que durante siglos fueron la única fuente de agua de la región. Bajar a esos cenotes en pleno mediodía, cuando el calor aprieta en el resto del estado, es descubrir un microclima propio, húmedo y fresco, protegido bajo tierra por paredes de piedra caliza que nunca terminan de calentarse del todo. Las tardes en Xibalchén tienen esa calma particular de los pueblos que viven lejos de la carretera principal, donde el silencio se rompe apenas por el canto de algún pájaro o el motor lejano de una motocicleta. Es un pueblo que no aparece en ninguna lista turística convencional, pero que guarda, entre sus colinas bajas y sus cenotes, uno de los climas más discretamente agradables de todo el estado. Puesto 4. Y cada vez falta menos para el número 1. Puesto número 3. Y el podio ya empieza de verdad. Nos quedamos en la región de Los Chenes, pero subimos un poco más en la misma cadena de colinas bajas hacia el pueblo que le da nombre a toda esta franja del PUC campechano. Bolonchén de Rejón, el lugar de los 9 pozos. El nombre viene de una leyenda maya sobre 9 manantiales subterráneos, y esa relación con el agua escondida bajo tierra sigue definiendo el municipio hasta hoy, con un sistema de grutas y cenotes que se extiende por debajo de sus calles, como una segunda ciudad invisible. Bolonchén se asienta en uno de los puntos más elevados de esta sierra modesta, y esa altura, sumada a la vegetación que todavía cubre buena parte de su territorio, genera un patrón que se repite consistentemente en los registros de temperatura de la región. Días completos donde el pueblo se mantiene entre 3 y 4 grados, por debajo de municipios vecinos como Calquiní o Champotón. Un margen que en clima tropical puede significar la diferencia entre una tarde insoportable y una tarde perfectamente llevadera. Las grutas de Bolonchén, uno de los sistemas de cavernas más profundos de la península, funcionan casi como un regulador natural del pueblo entero. El aire que sale de esas cavidades subterráneas es notablemente más fresco que el de la superficie, y esa corriente constante de aire frío ayuda a moderar la temperatura de las calles más cercanas a la entrada de las grutas. Los habitantes más antiguos cuentan que en las noches de mayor calor, cuando el resto del estado no logra bajar de los 28 o 29 grados, aquí el termómetro cede con más facilidad, ayudado por esa respiración subterránea que nadie ve, pero todos sienten. Caminar por Bolonchén al anochecer, con el canto de los grillos mezclándose con el eco distante de las grutas, es sentir un pueblo que literalmente respira desde abajo. Puesto 3, y solo quedan 2 nombres, ambos van a sorprenderte. Puesto número 2, y llegamos casi al final de este recorrido con una ciudad que muchos campechanos consideran, en voz baja, la más agradable para vivir de todo el estado, aunque casi nunca se hable de eso cuando se la menciona. Ciudad del Carmen, la perla del Golfo, asentada por completo sobre una isla en medio de la laguna de Términos. Su temperatura media anual es de 25,5 grados, la más baja de todo este conteo hasta ahora, con una máxima promedio de apenas 28,3 grados y una mínima de 21,5.
Ese rango, de poco más de 6 grados entre su punto más alto y su punto más bajo, es el más estrecho de cualquier ciudad importante en todo Campeche, algo que ningún otro lugar de esta lista puede presumir con esa consistencia. La explicación está en su geografía misma. Ciudad del Carmen no está simplemente cerca del mar, está rodeada por completo de agua, con el Golfo de México golpeando por un lado, y la laguna de Términos, la más grande de su tipo en todo el país, abrazándola por el otro. Esa doble presencia de agua actúa como un regulador térmico natural, absorbiendo el calor del día y liberándolo despacio durante la noche, evitando los picos extremos que sufren los municipios de tierra adentro. El puente que conecta la isla con el resto del estado, uno de los más largos de Latinoamérica cuando se construyó, es también el punto donde mejor se siente esa brisa cruzada que recorre la ciudad casi sin descanso. Caminar por el malecón de Ciudad del Carmen al atardecer, con las plataformas petroleras dibujándose diminutas en el horizonte y el viento entrando parejo desde ambos lados de la isla, es entender por qué esta ciudad, a pesar de su actividad industrial y su tamaño, mantiene un clima que se siente más estable, más predecible, que cualquier otro punto costero del estado. No hay sorpresas térmicas aquí, solo esa temperatura casi constante que convierte cualquier hora del día en una hora razonable para salir a caminar. Puesto 2, y llegamos al número 1. El pueblo que se lleva el título del clima más agradable de todo Campeche, uno que probablemente ni siquiera ubicabas en el mapa antes de este video, Ixpujil, la capital de Calakmul, escondida en el rincón más selvático y menos poblado de todo el estado, a un paso de la frontera con Quintana Roo y Guatemala. Ixpujil está a 260 metros de altitud, la más alta de todo este recorrido, y esa diferencia, aunque modesta comparada con cualquier pueblo de montaña, es suficiente para cambiar las reglas dentro de un estado que, en su mayoría, apenas roza los 50 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura media mensual oscila entre los 22,4 grados en enero, el mes más fresco de todo el año, y los 27,3 grados en mayo, el más caluroso. Es, con diferencia, el rango más bajo de todo este conteo, más bajo incluso que el de Ciudad del Carmen. Y eso en un estado donde otros municipios registran máximas de 36 o 38 grados sin ninguna dificultad. La razón no está solo en la altitud, está en lo que rodea al pueblo. Ixpujil es la puerta de entrada a la reserva de la biosfera de Calakmul, más de 7,000 kilómetros cuadrados de selva alta protegida, una de las masas forestales más grandes y mejor conservadas de todo México. Ese océano verde funciona como el regulador térmico más potente de toda esta lista, absorbiendo humedad, generando su propia lluvia y manteniendo bajo su copa una temperatura que rara vez se dispara hacia los extremos que sufre el resto del estado. Caminar entre sus templos mayas, con las ceibas gigantes proyectando sombras sobre las estructuras de piedra y el canto de los zaraguatos resonando entre los árboles, es sentir un clima que parece pertenecer a otra escala de tiempo, uno que la selva lleva regulando desde mucho antes de que existiera cualquier pueblo con nombre. Ixpujil no tiene malecón, no tiene playa, no tiene la fama de ningún otro punto de este conteo. Lo suyo es más silencioso, sostenido por millones de árboles que trabajan sin que nadie los aplauda. Y quizás por eso mismo se ha ganado, sin proponérselo, el primer lugar en esta lista. Ahora que ya conoces los 10 pueblos, vale la pena quedarse con una idea final. El clima de Campeche que todos conocen, el de la playa y el calor constante, es real, pero es solo una parte de la historia. La otra parte crece más despacio, entre colinas bajas, cenotes subterráneos y selva protegida, sin pedirle permiso a nadie para existir. A veces el lugar más cómodo no es el que más se anuncia, sino el que lleva siglos ahí, funcionando en silencio, esperando a que alguien por fin se detenga a notarlo.